vamos a hablar de algo que, bueno, la verdad es que a mí me importa muchísimo, porque, bueno, yo soy chubutense, soy patagónica, entonces este tema, la verdad es que me movilizó mucho y, bueno, hice mucho seguimiento del tema cuando ocurrió, cuando sucedió, pero, bueno, siempre la amenaza está latente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del avance de la megaminería en la Argentina, pero bueno, particularmente en Chubut. ¿Por qué? Porque Chubut le ha dicho que no a la megaminería y le ha dicho que no ya hace más de 20 años. Y la verdad es que siempre fue la población, la gente, la que la rechazó, la que se movilizó, la que puso el cuerpo. Esto que hablábamos antes de la comunidad, bueno, ahí verdaderamente la comunidad es la que se pone la lucha al hombro e incluso tiene que enfrentar cosas tremendas, tremendas como criminalizaciones, como acusaciones falsas, como mentiras. Y hay historias que son tremendas también, porque son historias que no tienen que perderse. Y es por eso que todo este drama, porque la verdad es que es un drama, está reflejado en un documental, sí, hay un documental. Hay un libro que escribió Martín Ulacia, que es un periodista de Comodoro, pero también ahora un documental que se presentó acá en mayo, en Buenos Aires, y este mes va a estar nuevamente en nuestro cine, el Cine Gomón, que por suerte que todavía conservamos, que es La hija del no. Se llama La hija del no. Y estamos en contacto con Silvina Hermosa, ella es la directora de La hija del no. La vamos a saludar, primero para felicitarla y después, por supuesto, para que, bueno, nos cuente la historia, las historias además que podemos ver en el documental, sin spoilear porque queremos que la gente vaya y la vea, ¿sí? Así que, Silvina, buenos días. Laura Rocha te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Laura. ¿Me escuchan bien allí? Te escuchamos perfecto. Gracias. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos, por este trabajo, por este esfuerzo, porque yo sé lo que significa. Y bueno, y encima más en este contexto en Argentina, en donde también, bueno, nos tildan de comunistas, de cosas gravísimas. Bueno, ser comunista tampoco es grave, pero digamos, nos tildan de otras cosas. Y bueno, la verdad es que hacer esto es un acto de valentía invalorable. Antes de empezar a preguntarte, yo quería compartir con los oyentes un breve tráiler como para tener una idea de qué va el documental. ¿Te parece? Vamos, perfecto. Dale, ahí vamos. A los 11 años mi madre nos informó que nos iríamos a vivir a Esquel. 2 años antes habíamos vuelto al país desde Ecuador y las montañas le recordaron los grandes volcanes que nos albergaron en el exilio. Y ese año llegamos 60 personas de Buenos Aires, 60 estudiantes, muchos buscando otro destino, otros horizontes. Pertenecíamos al departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales. Porque sí, nos dio mucha bronca y mucha esa cosa de responsabilidad. Tenemos que investigar, estudiar y difundir. Hasta afuera lleno. En muchas de esas asambleas salimos de acá a marchar, porque en ese momento hubo urgencia. Bueno, era la pelea de David contra Goliat, ¿no? Te habrás grabado acá en tu casa. ¿Cuántos años hace que están en la campaña? 20 años. Más de 20. Cuentan los mitos griegos que Casandra tenía los dones de la clarividencia, pero en castigo a su traición, Zeus la maldijo para que nadie creyera sus verdades. Así ardió Troya. Casandra, ya sin voz por los gritos de alerta, presenció el ingreso del famoso obsequio. Mi madre siempre se caracterizó por la frontalidad. Dice lo que piensa, sostiene sus convicciones. Bueno, ahí quienes nos están viendo por YouTube pueden ver las imágenes. Realmente, bueno, a mí te digo que me llegan al corazón. Imagínate, mi papá nació en Esquel y la verdad es que las imágenes que veo son espectaculares. Veo ahí también a tu madre, ¿no? Y a Nora Cortiñas, bueno, y revalorizar también
la lucha de las mujeres, ¿cómo no, no? Siempre las mujeres ahí al frente. Pero bueno, Silvina, contanos un poco cómo se te ocurrió, desde cuándo venías pensando en este documental, con esta lucha que además sigue, ¿no? Porque, digo, la amenaza sigue constante porque hoy se habla, la Constitución prohíbe la megaminería con el uso de cianuro, pero sin embargo quieren explotar el uranio. Hay como un montón de versiones respecto de lo que la provincia del Chubut podría hacer con esta actividad extractivista. Mira, la idea un poco, bueno, vos conocés la historia muy bien, hace 20 años surgió esto, nosotros, yo siendo la hija de Marta Saores, que fue una de las que primero empezó a preguntarse, a alertar, para nosotros esta historia siempre fue una historia que era parte de la vida, digamos, ¿no? Con la pandemia lo que sucedió, que bueno, todos ahí tuvimos como ese momento de pausa, de pensar, bueno, la vida sigue, no sigue, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos planteamos en esa pausa? En una reunión con un colega, también realizador, hablando de cómo íbamos a salir de ese momento, de esa pandemia, recordás que siempre que algunos decíamos, bueno, esta es la oportunidad para salir mejores, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, en esas conversaciones, yo tímidamente comenté esta historia y ahí claramente mi amigo me dijo, vos tenés que contar esa historia, no puede quedar como algo menor. Y ahí empecé como a mirarlo desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más de investigación. Yo ya venía trabajando en realización cinematográfica, desde la producción, desde la investigación de archivo, pero en ese momento empecé a reflexionar y a revisar, sobre todo, con otros ojos, ¿no? Unos ojos más desde la investigación, desde ir recabando información y sobre todo material de archivo, porque eso también para mí es muy importante, porque hace a la identidad de un pueblo, ¿no? Esto que vos decías hace un rato, bueno, cómo la gente se involucra con su comunidad y cómo en este lugar supieron involucrarse de tal modo que, bueno, lograron un plebiscito hace ya más de 20 años que les cambió el destino, digamos, ¿no? A ellos y a sus hijos, porque también un poco el nombre de la hija es esto, ¿no? ¿Qué hacemos los hijos con aquel momento y cómo eso nos cambió también a nosotros el modo de ver las cosas, ¿no? Sí, bueno, recordémosle a los oyentes por ahí que tal vez no saben o no habían nacido o no conocen bien el tema, que bueno, fue en 2003, ¿no? En marzo de 2003 fue el famoso plebiscito en donde hubo un rotundo rechazo de la megaminería para explotación de oro en Esquel. Ustedes saben, Esquel es una ciudad cordillerana que tiene un parque nacional muy cerca, que es el Parque Nacional Los Alerces, que ha sufrido los embates del extractivismo, otros extractivismos también, que no son la minería, porque bueno, ahí hay una enorme represa, que es la represa Futaleufú, y es la represa que se construyó en los 70 para llevarle exclusivamente energía a la empresa Aluar, que es la empresa que está instalada en Puerto Madryn, a 800 kilómetros de Esquel, o sea, que cruza toda la provincia de oeste a este para llevar esa energía, porque ustedes saben que para la producción de aluminio la energía tiene que ser constante, no se puede cortar nunca la energía. Para construir esa represa en el Río Grande se inundó, pero uno de los valles más hermosos que tenía la provincia del Chubut, y las personas en Esquel siempre van a recordar eso, sobre todo, bueno, las personas que vivieron eso, ¿no? Y que pudieron disfrutar de esos saltos, de esas maravillas que tenía ese valle, hoy bajo el agua de un dique. Entonces siempre es como que la impronta en esa ciudad cordillerana, cuando ustedes van, no es una ciudad muy grande, ¿no? Tiene unos 40.000 habitantes aproximadamente, pero cuando ustedes van sienten que están en un lugar que es como espectacular, donde la gente vive y convive con la naturaleza de una manera muy armónica, porque
es una ciudad súper limpia, es una ciudad en donde el agua que baja de las montañas como por agua de deshielo, incluso cuando uno toma agua de la canilla, o sea, es como, siente como un sabor diferente, ¿no? De una pureza espectacular. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que está contando Silvina, con el compromiso de la comunidad. Por eso me parece que está buenísimo haber rescatado esto, ¿no? Estos diálogos entre gente común, porque no hay gente ni que tiene un cargo político, ni que tiene un cargo público, sino que es gente que está preocupada por su comunidad y en donde los carteles de No a la Mina están por toda la ciudad. O sea, no hay dudas de que es que él no quiere la megaminería ahí, porque además hay otras actividades posibles, ¿no es cierto, Silvina? O sea, no es que estamos en contra del progreso, estamos en contra de las actividades económicas. No, la gente dice, no, paremos. Esto no lo queremos, esto otro sí. ¿Es así? Sí, un poco sumando a tu comentario de la represa, el dique se llama Amutuikimei en lenguaje originario, ¿no? Y significa belleza perdida, imagínate con ese nombre, ¿no? Ya ahí se puede uno dar la noción de esto que vos explicabas. Que inundaron 2 metros de territorio y todo lo que allí se perdió, ¿no? Y sí, es que él en estos últimos 20 años no solamente se ha encargado de estudiar y sistematizar la información sobre la megaminería, que eso está todo en una página web que es www.noalamina.org, sino que además, esto que vos decías, ¿no? Ingresás a la ciudad y ya hay un cartel que dice municipio no nuclear, no a la mina. Luego tenés intervenciones de mosaicismo por toda la ciudad, donde se dice no a la mina, el agua vale más que el oro. Y es una comunidad que también ha declarado reserva a una laguna que está por allí cerca, que se llama la Laguna de la Zeta. Ha también puesto en valor una vertiente que queda camino al centro invernal La Olla, donde se extrae agua pura. Entonces, sí, claramente es una comunidad que se ha preocupado por esto, ¿no? Por valorar los bienes comunes que, que todavía quedan y que tenemos que seguir poniendo en valor, ¿no? Y cuidando. Silvina, veía yo las imágenes y también veía fragmentos de la universidad, ¿no? La Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, tuvo bastante protagonismo en esta lucha y de hecho la tiene y de hecho también han sido sancionados docentes o incluso directivos por haber participado. Y quería que me cuentes un poco, bueno, cómo rescataron eso y después alguna de las historias, porque esta historia siguió, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de la lucha que comenzó hace más de 20 años, el plebiscito, pero después de eso, hace unos años, hubo un nuevo intento, ¿no? Que cuando era gobernador Mariano Arcioni, se intentó nuevamente, tras una reforma medio extraña de un artículo de la Constitución, entre gallos y medianoche, la legislatura quiso volver a aprobar la megaminería. Entonces hubo una gran manifestación que incluyó un incendio o varios incendios en algunos edificios públicos de la ciudad de Rawson, porque esto sucedió en la capital, donde funciona la legislatura de la provincia del Chubut, y de la que está comprobado que fue un autoatentado, pero en donde se acusó a los manifestantes. Y bueno, lamentablemente uno de ellos, muy joven, no pudo soportar las presiones que significaron en términos políticos y personales esas acusaciones y se quitó la vida. Vos también rescatás esta historia en el documental y quería que me contaras un poco cómo hiciste con eso. Bueno, en principio, el rol de la universidad pública en general y de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en particular, que entre paréntesis les cuento que estoy en este momento en el albergue de la Universidad de la Patagonia en Comodoro Rivadavia, ¿no? Porque estamos pasando la película por acá, por esta zona.
desde Extensión Universitaria le pidieron a Marta Saores, que es mi madre, y a Silvia González, que eran 2 docentes de química de la Universidad C. de Esquel, que fueran a una charla que estaba organizando la DuPont, que era la principal proveedora de cianuro para este proyecto megaminero, que en un principio la gente veía con buenos ojos porque claramente si traía trabajo y traía actividad productiva, empezaban como a poner atención, ¿no?, sobre la propuesta. Entonces, en este marco, en el auditorio municipal de la ciudad de Esquel se organiza esa charla y ellas, como una tarea pedida por Extensión Universitaria de la universidad, van a esa charla y empiezan a hacer preguntas, porque las intranquiliza la falta de información específica que brindan, ¿no? Entonces, la persona que estaba explicando decía, no, bueno, el cianuro es un componente que puede haber en la ropa de color azul, y ellas que, por supuesto, habían estudiado muchos años, y justo Silvia González acaba de terminar una maestría en sustancias naturales, veían en principio con preocupación, porque las respuestas que les estaban dando eran muy inexactas y hasta podríamos utilizar una palabra que hoy la tenemos tan en boga, que es como las fake news, ¿no? Era como que se quería sacar la pregunta de encima y no contestaba específicamente con lo que le estaban preguntando. Entonces, allí surge una pesquisa que empiezan a hacer estas docentes, que acordémonos que en aquel momento no existía ni el WhatsApp, lo único que tenían era el mail, y justo coincide que una colega de la Universidad de la Patagonia estaba realizando un máster en Montana, en Estados Unidos, y pidiéndole información, a ver qué se sabía de allí, de este extractivismo con lixiviación de cianuro, esta colega les envía una serie de papers y una legislación de Estados Unidos donde se prohibía la extracción con esa metodología, ¿no? Y para que te des una idea, el planteo era verter en una montaña que queda a 6 kilómetros de la ciudad 6 toneladas de cianuro por día. Imagínate que eso tiene que estar en una solución acuosa, 6 toneladas de cianuro por día, ¿no? Entonces, bueno, desde la universidad y después empezaron a hacer una serie de charlas para que la gente pudiera tener estos conocimientos. Empezaron a hacer una serie de charlas y los llevaron a escuelas, a instituciones, al Consejo de Deliberantes, etcétera. Entonces, el rol de las docentes y el rol de la universidad pública, nuevamente, es muy importante para esta historia. Y bueno, ya te digo, en concreto para la película también acompañó este proyecto en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Y bueno, en la película tratamos de hacer como una reflexión sobre lo que pasó también, que vos ponías en valor, lo que se denominó el chubutazo, ¿no? Donde entre gallos y medianoche, como decías vos, desde la legislatura quisieron aprobar una ley. De hecho, a la semana la tuvieron que dar de baja, porque todo el pueblo del Chubut salió a las calles, salió a las rutas a decir que no tenían licencia social y que no querían la megaminería aquí en la provincia. La película se presentó en Esquel por primera vez el 23 de marzo, el Día de la Dignidad de Esquel, y lamentamos yo creo que fue 2 semanas, lamentamos mucho oír esto, ¿no? Que una de las 8 personas que fueron víctimas de la criminalización de la protesta en el Chubutazo, el día anterior de escuchar la sentencia, se quitó la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto que vos decías, y allí un poco también te agradezco el espacio y te agradezco que estés ocupada en transmitir estas informaciones, porque vos sabés que a partir de que TELAM no está más en funcionamiento, lo que son las noticias del resto del país que lleguen a Cava, a veces son más obstaculizadas, ¿no? Entonces, sí, hacer referencia a este chico que se quitó la vida y que al día siguiente la jueza lo absolvió, porque no había pruebas, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos sufriendo esa criminalización y bueno, nuevamente hay
intenciones de traer el extractivismo a nuestra querida Chubut. Sí, eso también decía, no tenés nada que agradecer, la verdad es que es nuestro trabajo, tenemos que hacer esto y difundirlo más, porque bueno, realmente lo que pasó es gravísimo, además, porque digamos, acá en este estudio estuvo hace más o menos un mes y medio Moira Millán, también con muchos reclamos también referidos a la criminalización de, por ejemplo, ¿no?, del pueblo mapuche después de los últimos incendios forestales, porque, bueno, es que él también sufre, ¿no?, las consecuencias de los impactos que tiene el cambio climático, los fenómenos extremos, entre ellos los incendios y los incendios forestales. Este año fue gravísimo, estuvo ahí muy cerca de Esquel y toda la comarca, ¿no? Toda la comarca andina que sufre cada verano ante, bueno, la falta de prevención, esto, ¿no? Tratar de decir todo esto son unos rebeldes que quieren poner estos temas para desestabilizar a los gobiernos, ¿no? Algo absolutamente falso, porque la gente la única cosa que está buscando es el bienestar de su comunidad y, como vos decías, ¿no?, el porvenir de sus hijos y poder seguir disfrutando de los bienes comunes, ¿no?, porque estos bienes son los que les vamos a dejar a las generaciones futuras. Quería, antes de despedirte y agradecerte nuevamente el contacto, recordar que el 27 de junio a las 8:15 de la noche en el Cine Gaumont en la ciudad de Buenos Aires va a estar proyectándose esta película. ¿Vas a venir, Silvina? Sí, yo voy a estar ese día. Bueno, vamos a tratar de que se pueda difundir lo más posible para que se pueda disfrutar en esa hermosa sala que tenemos, que le brinda el espacio a los realizadores del cine argentino y la industria nacional de realización, que también está siendo golpeada, ¿no? De paso, aprovecho para decirlo, vos sabés que hace 1 año y medio que el cine no está recibiendo ningún tipo de financiamiento para que nosotros podamos contar en primera persona nuestras historias. Así que lo vemos con muy buenos ojos que se pueda volver a proyectar allí la película y bueno, ojalá nos encontremos allí con la audiencia y todos aquellos que estén interesados en ver la película. Claro que sí, conmigo por lo menos te vas a encontrar porque por supuesto que voy a ir, me comprometo. Y bueno, te agradezco nuevamente el contacto. Seguramente seguiremos hablando, tal vez para ese momento, si te quedas unos días o si estás el viernes en Buenos Aires, podés venirte acá al estudio, así hacemos ya, pero en vivo, el programa. Dale. Genial. Antes de despedirme, les cuento que esta tarde se va a proyectar la película en Sarmiento, Chubut, y vamos a estar también en Trelew y en Rawson, el sábado en Trelew, en Rawson y en Gaiman el domingo. Así que, bueno, estamos aquí en Chubut haciendo como esa mini gira por la costa para que también puedan disfrutar la película por acá. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos, Silvina. Gracias, Laura. Un gusto. Bueno, entonces hablábamos con Silvina Hermosa, directora de La hija del no, un documental que refleja cuál fue la lucha de la gente en Esquel, en Chubut, desde 2003 y sigue, ¿no? Persiste, sigue, rescata todos esos momentos, rescata también el chubutazo que contamos antes. Bueno, la verdad es que es imperdible, va a estar en Buenos Aires el 27 de junio, agéndenselo, 8:15 de la noche en el Cine Gaumont. Y bueno, espero que les haya interesado, quiero escucharlos, cuéntenme qué les pareció. Nosotros vamos a una breve pausa, escuchamos un poquito de música que nos pone el mago acá y ya volvemos.